Nacional 6, a quien le vamos a dar a esta hora de la tarde la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Fernando, a todos quienes nos escuchan. En realidad un gusto pues volver a estas cabinas para conversar ahora sobre temas de educación. Licenciado, casi le cambio el título, mil disculpas. La semana pasada, a través de una cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer que se estarían reaperturando varias instituciones unidocentes, unidades educativas comunitarias, que en su momento se cerraron con motivo de la creación de las conocidas escuelas o unidades educativas del milenio. Esto genera grandes expectativas. Se ha dicho también desde el gobierno que se designarán 70 millones de dólares para la reapertura de estas. Licenciado, ¿obedece y se harán estas aperturas también en la SUAY, en la zona 6, en la cual corresponde la zona austro? Sí, justamente en el marco del Gran Acuerdo Nacional por la Educación se tomó la iniciativa de abrir nuevamente las escuelas instaladas hace muchos años en los campos para evitar deserción escolar, con el objetivo principalmente de mejorar la educación. En el ejercicio de los derechos humanos, en las aulas, es una acción de varios ejes que está fomentando el Ministerio y preocupado sobre todo esta actual administración en el fomento de una nueva escuela. Se reabrirá e intervendrá las unidades educativas, especialmente en las zonas rurales del Ecuador. El proceso se lo hará paulatinamente y para ello se trabajará directamente con las comunidades. Las escuelas del milenio fueron construidas en la década anterior para reemplazar a las escuelas rurales, pero no se tomó en cuenta la distancia que debían recorrer todos los días los estudiantes para llegar a esos planteles, y eso es una de las motivaciones para reaperturar las escuelas. Como el señor presidente y el ministro pues manifestaron, efectivamente son 1000 escuelas a nivel de todo el país, dando una importancia de 260 a nivel de la región costa. En nuestro caso, la zona 6, la situación de fusión ha sido bastante manejable. Hasta el momento hemos tenido 13 peticiones de reapertura. De las 13 ya 10 han sido atendidas. Y ¿Con anterioridad al anuncio del presidente? En efecto, ha existido esa flexibilidad. Nosotros hemos trabajado directamente ya en territorio con nuestros equipos de planificación y las direcciones distritales, lo cual nos ha permitido adelantarnos a esta situación que sobre todo se va a dar en mayor fuerza en el centro norte del país. A nivel del centro sur ya hemos tenido una debido cautela al respecto. Es por eso que 3 están pendientes y pues atenderemos también las siguientes que con este anuncio del señor presidente, de seguro vamos a tener más peticiones por las comunidades. Licenciado Cobos, días atrás empecé a revisar todo este proceso por el cual en su momento se cerró. Pude conversar con autoridades de la capital, con ex personas también a cargo, entre ellas Gabriela Castillo, que dieron origen a varios estudios que cerraron estas instituciones, estas unidades educativas. Ellas no están de acuerdo con la reapertura porque dijo que se hacía o se hizo el cierre programado, un cierre técnico, un cierre que no perjudicaba a los estudiantes. ¿Cuál es la realidad que ustedes han podido palpar y que han dado lugar precisamente a la reapertura? Bueno, en realidad se hace una evaluación, se hace una revisión y pudimos constatar que 6.200 escuelas fueron cerradas, rompiendo de esta forma el tejido social de las comunidades. En este año, 1000 escuelas comunitarias se recibirán en todo el país, por pedido de la comunidad educativa. Con esto vuelve la alegría a aquellas poblaciones rurales que ante el cierre de sus instituciones los estudiantes no tuvieron otra alternativa que recorrer largas distancias para llegar hasta esa novelería denominada Escuela del Milenio. Muchos lo tuvieron que hacer inclusive en los cajones de camionetas, como ganado, pese a habérselos ofrecido para pagar un transporte digno, lo cual nunca llegó. Entonces, por eso el cronograma de reaperturas al momento depende de las investigaciones realizadas por las diferentes zonales en todo el territorio,
Sin embargo, de las 1.000 instituciones educativas, como le manifestaba, 260 se priorizarán en la región Colta. Dependiendo mucho de la solicitud de la comunidad, nosotros tenemos que hacer un trabajo transversal con las diferentes entes, GAT parroquiales, locales, provinciales. La reapertura total de todas estas escuelas cerradas favorecerá a 60.000 niños. En este primer año se han destinado 1.500 maestros para la primera fase de reapertura. Eso le estoy hablando a nivel de términos nacionales, porque a nivel de términos locales nosotros ya hemos atendido de las 13 peticiones que tenemos, 10 ya han sido atendidas favorablemente. Nos comentó. Las críticas en las redes sociales también forman parte de un tema que no se puede uno desentender. Entre los tópicos que se trataban y que todos participaban, se decía, si el presidente anuncia la inversión de $70 millones para la reapertura de estas unidades educativas, ¿por qué no destinar esta cantidad importante a la movilización para que lleguen a las escuelas de Millennium? Esto no ha sucedido en el Azoy, no ha sucedido en la zona 6. ¿Por qué? Porque en nuestros casos el análisis es en base a la Constitución, que tenemos que tener una escuela por domicilio. Entonces, cuando se hace la planificación de la apertura o la construcción o la creación de las escuelas del Millennium, las escuelas que estaban destinadas tenían unas distancias cortas. En realidad, nuestro problema en la zona 6 está sobre todo en la zona de la Amazonía y la zona costanera. Porque la distribución allá, en cambio, está marcada en temas de carreteras, temas que tienen que llegar los niños a través de gabarras, de lanchas. Entonces, hay situaciones particulares que han sido atendidas. De estas 13, por ejemplo, un caso particular fue en Ponce Enríquez. Pero allí también la escuela ya se pudo también solventar. Entonces, hemos estado trabajando con la comunidad. La aspiración de esta administración es estar más cerca de territorio, poder trabajar con ellos para que de una manera eficiente podamos solventar. Lo que tratamos de garantizar es el derecho a la Constitución. Y aquí viene varios sistemas. No es demagogia, no es tratar de rehacer lo que ya se ha hecho y se ha invertido tanta plata. No, en realidad es un tema planificado, un tema de mucho análisis, de evaluación. Por eso en nuestro caso, en realidad, existen 53 escuelas inactivas. No están cerradas, son inactivas. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que hacer una evaluación conjuntamente con los GAT parroquiales, que ahora ellos son los dueños, porque la mayoría de escuelas que están inactivas, ellos son los dueños, sobre todo los GAT cantonales. En el caso de Cuenca tenemos 4. Entonces, estamos evaluando conjuntamente con ellos a ver si la necesidad que sostiene la comunidad de, por ejemplo, hacer una oficina comunitaria, un tema de un UPC, o sea, ¿es prioridad o es prioridad la educación? Pero tenemos que hacer un trabajo conjunto con ellos, porque nosotros no vamos a imponer. En realidad, las solicitudes siempre dependen de la comunidad, y esa es la invitación, a que hagamos un análisis en conjunto para que en un trabajo en equipo podamos solventar esta necesidad de reaperturar las escuelas. Es decir, se hará y se se volverá a abrir, las instituciones que exclusivamente respondan a un análisis técnico. A un análisis técnico. No político. No político, pero sobre todo en la zona rural, para volver a esa alegría, esos tejidos sociales que nosotros demandan, que tenemos que llegar con nuestras instituciones educativas a las zonas rurales. Las zonas urbanas ya están atendidas. Ahí más bien les invitamos a que aprovechemos los espacios, porque también sería ilógico desperdiciar espacios que tenemos bien equipados en tecnología, que contamos con el personal docente. Entonces, y a manera de movilidad se nos hace más fácil transportarnos. El tema aquí es la zona rural, y ahí está el análisis técnico para poder atender realmente esas necesidades. A esta hora de la tarde conversamos con el licenciado Cristian Cobos, quien es coordinador de Educación Zonal 6. El presidente Lenín Moreno, allá en el 2013, me parece, estoy tratando de utilizar únicamente la memoria para este dato, él se refirió con la inauguración de varias escuelas del milenio que era un gran paso en la educación, que por lo contrario nos alejábamos cada vez más de esa educación precaria donde muchas de las veces no se contaba ni con techo o con suelos de tierra.
Pero regresamos a esas instituciones, al parecer. Regresamos entonces, licenciado, a esas instituciones. Cabe reformularle la pregunta. ¿O en qué estado están las mismas? Yo pienso que no regresamos. El sistema educativo está en una constante evolución. El sistema educativo, si usted hacemos un análisis general, dentro de los 50 al 2000, fue una construcción del proceso gubernamental. Del 2000 en adelante se genera un proceso cambiante de llegar a construir un modelo de educación eficiente, el de la nueva escuela, el de la nueva esperanza, y estamos trabajando en ello. Aspiramos que con este nuevo modelo de gestión educativa nuestros educandos garanticen su educación mínimo hasta el 2030. Pero si nos ponemos a pensar de que un educando que entre ahora a aulas mínimo deberá ser hasta el 2045, porque la educación es integral. Se supone que deberían llegar a sus estudios superiores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aspirar. Es un modelo educativo que cambia. Y también para poder construir tenemos que ser críticos, pero de una manera positiva del pasado, porque hay muchas cosas que sí nos sirven, pero nosotros tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir construyendo en las bases que también ya han sido puestas para nosotros caminar de la mano en un sistema mundial en donde el avance de la tecnología es constante, en donde nuestro sistema humano también es constante. Lo que nosotros estamos preocupados es que rescatemos el tema de valores y principios, en la que el respeto, la amabilidad, la cordialidad sean los pilares fundamentales del ser humano. Nosotros estamos queriendo llegar a que nuestro pilar fundamental es el ser humano, porque este es el año en la que el ser humano tiene que ser el protagonista en cada una de las instituciones. A eso estamos caminando, a construir mejores seres, sí, a evolucionar con ellos y a decir que los valores y principios es fundamental dentro de la actual administración y del gobierno nacional como tal. Con la reapertura de estas unidades educativas en la ruralidad, también va a haber, de alguna manera, una disminución en los planteles del Milenio. ¿Qué hacer con esta vacancia? ¿Cómo lograr que estén sirviendo a más niños, a más educandos? Bueno, ahí se hace un análisis técnico. En realidad es primero, dentro de uno de los parámetros, que ellos estén en su ocupación máxima, ¿sí? Previo a también abrir, se va a hacer un trabajo de mantenimiento en cada una de las escuelas que se necesiten y en un direccionamiento, en una distribución acertada, pues se va colocando o distribuyendo a cada uno de nuestros educandos según las necesidades que presenta la comunidad. Esto no quiere decir que vamos a bajar nuestros cupos en las unidades del Milenio. Nosotros tenemos a nivel del país una buena fusión dentro de las unidades del Millennium. O sea, aquí hay buenas prácticas y eso también tiene que valorarse. Claro. Por eso yo le invitaba a la ciudadanía que no por el hecho de reaperturar una comunidad nosotros vamos a dejar de funcionar operativamente dentro de nuestras unidades del Millennium, porque están trabajando bien. Tenemos equipos, sistemas tecnológicos que nos ayudan a solventar muchas necesidades que de pronto en otras escuelas no la van a tener y tenemos que equipar al 100%. Se trata de sumar. Sí, se trata de sumar, efectivamente. O sea, no podemos ser críticos de las unidades del Milenio que nosotros tenemos. A nivel de la zona 6, y eso se caracteriza, creo que en la mayoría de ministerios, siempre somos un ejemplo y unas buenas prácticas a seguir, porque aquí sí está funcionando el sistema. En realidad, atendemos otras por largas distancias, queremos llegar con una escuela a domicilio, pero de esa manera garantizamos el derecho a la Constitución establecida a todos nuestros educandos. Ingeniero, me va a permitir y usted responderá lo más concretamente a varias inquietudes que nos hacen llegar en esta hora del mediodía. Nos dicen buenas tardes, una pregunta para el licenciado. ¿Cuándo se retoma el Quiero Ser Maestro 6? Ya que es un concurso que va 3 años en proceso. Saludos. Sí, específicamente en este tema lo retomamos en marzo. Continuaremos con los diferentes programas de profesionalización y también de directivos. Es importante tener en cuenta que la actualización y la capacitación de nuestros docentes, quienes son los pilares y los que llevan las herramientas necesarias a nuestros educandos, también estamos preocupados en esa área. Saludos desde Camilo Ponce Enríquez, éxitos con sus funciones, estimado coordinador. Otra pregunta, nos dicen buenas tardes, un saludo y una pregunta para el coordinador. ¿Cómo va el caso de la Unidad Educativa Dolores J. Torres? Desde Ponce Enríquez
Bueno, iba el saludo y el siguiente mensaje era la pregunta de la unidad. Bueno, la Dolores J. Torres está aquí en la ciudad de Cuenca. Efectivamente. Sí, es una unidad que pertenece al Distrito 1. Justamente desde el día de hoy se hará una evaluación integral en esa unidad, en la que tanto administrativamente y todo el equipo de auditores estarán presentes esta semana para hacer una evaluación, un diagnóstico de las diferentes acciones que se estaba llevando tanto por parte de las autoridades cuanto de nuestros docentes, que creo que son los más interesados en esta situación. En este momento bueno, estamos sintiendo un fuerte temblor. Por favor, tengan la calma a quienes están sintonizados a través de la frecuencia de la W. Hay que mantener la calma. Sí, continuemos. Nos escribe también y nos dice, bueno, es un temblor un poquito fuerte, pero al parecer no existe novedad. Vamos a solicitar que mi compañero en controles monitoree al Instituto Geofísico para que nos dé información al respecto. Nos escriben, nos dicen, soy testigo que en algunos casos fue buena la función entre instituciones educativas, pero asimismo tenemos comunidades de difícil acceso donde no hay buenas vías, peor transporte. Por eso tenemos niños que caminan horas. Escuelas que no se cerraron por fusión, sino por falta de niños, se las inactivó. Por eso está bien un análisis técnico, no político. Muy bien, señor coordinador. ¿Por qué estas épocas candidatos a estas seccionales, perdón, está larguísimo el mensaje, y estábamos por ahí sintiendo el temblor aún, seccionales están ofreciendo reapertura de instituciones sin conocer la realidad? Creo que de esto se ha tratado básicamente la entrevista. Por otra parte, dice, ¿cómo piensa abrir cerca de 2.000 escuelas rurales si se redujo el presupuesto de educación para el 2019? En realidad son 1.000, ¿sí? Y el gobierno nacional está considerando 70 millones de dólares. Como les decía, la prioridad son 260 del régimen costa, y este tema pasa más por el centro norte del país. Nosotros, con un análisis técnico, sobre todo, atendiendo las necesidades de las 13 que tenemos en conocimiento hasta ahora, 10 han sido ya atendidas. Qué bueno. Otra pregunta, nos dicen, por favor, la escuela que está ubicada en el sector de la iglesia de Miraflores se encuentra con problemas en sus instalaciones sanitarias. ¿Cuándo la arreglan o esperan que los niños se enferman? Preguntan. No, esto es de manera inmediata. Solicitaremos a nuestro director técnico de administración escolar y al distrito correspondiente que por favor nos apoyen, más bien conocer el nombre de la institución educativa para atender esta situación de manera inmediata. Nosotros no podemos, por situaciones de salud, sanitarias, dejar de atender, porque esto es primordial. Existen situaciones que se pueden presentar en nuestros educandos y en realidad este tipo de acciones se ha dispuesto desde la coordinación zonal que sean atendidas inmediatamente, y también hay un manejo preventivo. He pedido que salgamos más a territorio para que nuestras instituciones educativas sean realmente atendidas, perdón la redundancia, de manera inmediata. Estas cuestiones no están permitidas y no se deben presentar en realidad. Más bien agradecemos a la ciudadanía por la preocupación de puertas abiertas para poder atender todas las situaciones que se presenten en las instituciones educativas. Ingeniero, le agradecemos. Creo que la entrevista ha tenido tal impacto que movió todo en la cabina, pero creo que hasta acá no hay reportes ni novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Juan Fernando, y más bien mantener la calma. Esperemos que no haya sucedido nada. Vamos también a activar nuestro sistema de riesgos para ver si nuestros educandos y en las instituciones educativas todos nos encontramos bien, que eso es lo que esperamos, retornar todos bien a casa. Un saludo cordial y estamos a las órdenes desde la Coordinación Zonal 6 de Educación. Muchísimas gracias. Continuamos en breve luego de esta pausa. Usted escucha La Hora Clave. Inicia publicidad.